Carmona, que creo que ha estado bien interesante. Así que bueno, más que nada, la idea era hacerlo presencial, pero bueno, todo este cambio nos genera esta nueva realidad o nueva normalidad, como le llaman, que si bien tiene como contra el tema de no estar presente, pero a su vez habilita a que mucha más gente y de otros sectores pueda trasladarse virtualmente a, a ver esta situación. Así que bueno, le dejo la posta a mi otro colega de la ACA, Juancito, un trotamundo. Vamos arriba, Juan. Bueno, muchas gracias. Gracias, Flaco. En realidad, buenas tardes a todos y bueno, un gusto para mí poder tener la posibilidad primero de saludarlos a todos, después de tener la suerte que tenemos hoy, a pesar de todos los inconvenientes que ha generado esto, de que muchísima gente se arrime y participe, cosa que de otra manera tal vez no sucedería. Por otro lado, complementando un poquito lo que dijo el Flaco, la ACA desde hace un par de años ha intentado reactivar algunas formas de comunicación con los productores a través de los grupos de productores locales y de las regionales, grupos de trabajo, más bien nosotros sobre todo me refiero a la zona de Melo Noblía, que hemos tenido nos hemos movido un poco más en este tiempo y creamos un grupo de productores que se llama el Grupo Frontera, y en función de eso capaz que hemos ido impulsando algunas otras cosas, como ayudar a crear este movimiento. Movimos los grupos, surgió la posibilidad de este proyecto y nos pareció muy bueno que se ampliara lo que había tenido una base en algún otro momento en el grupo, en el proyecto de Rompiendo Techo de Rendimiento, lo lleváramos a todos lados y que se viera reflejada la realidad de cada zona. Nosotros, particularmente, me refiero a la zona de Cerro Largo, donde plantamos nosotros. Es una zona bastante distinta a las otras y que creo que estaba necesitando un apoyo de este tipo. Siempre a veces requerimos y pedimos que la extensión llegue. Bueno, creo que esto ha sido un empujón bueno y se están viendo los resultados o se ven las cosas que se pueden hacer en la cancha. Como bien lo dice el nombre de la jornada, por 200 bolsas con los mismos recursos y distintas tecnologías. Estamos buscando eso y lo que queremos es que como dice el nombre, con las mismas cosas tratar de mejorar nuestro rendimiento y que nuestra actividad no se descontinúe. Así que bueno, no voy a ser más largo, dejo la palabra a Gonzalo y esperemos que contar con el apoyo de tantos productores como tuvimos este año, al principio un poco menos, dio mucho trabajo armarlo, después fue apareciendo más gente y esperemos que en el segundo año de este proyecto, ya adelantándome un poquito a las cosas, contemos con mucho más gente participando y arrimándose a las actividades. Muchas gracias y adelante, Gonzalo. Muy bien, muchas gracias, Santiago y Juan. Me sorprende, la verdad, que esta tecnología, hoy de mañana éramos 80 y ahora ya hay 80, 78, o sea que a pesar de las repeticiones, la verdad que la herramienta permite llegar a mucha gente con un esfuerzo muy reducido. No más, con la idea que teníamos de armar estas reuniones, pensábamos en 2.000 kilómetros de recorrido y aquí estamos en las casas conversando con todos ustedes. Como les decía al principio, mi presentación va a ser corta sobre los aspectos generales del resultado del proyecto para dar luego tiempo al análisis de los resultados de la zona centro. Ya se repitió, pero es importante, o sea, es un proyecto liderado por la ACA, con la participación de Línea, de la Gremial de Molinos y sus departamentos técnicos, de la consultoría del FLAT, y no menos importante, de la financiación parcial de la AN, de la Agencia Nacional para el Desarrollo, que habilitó este trabajo que estamos haciendo desde el año pasado. No me voy a extender, pero es importante que todos tengan claro que aquí existe un comité técnico que es el que gobierna este
estas actividades, con una serie de delegados de la Asociación de Cultivadores de Arroz por región, de representantes del programa de ahorros de línea, los departamentos técnicos de los molinos, la Coordinación General de María, el equipo de agrónomos que realmente hace el trabajo en la cancha, que son Selva Cedrés en la zona este, Augusto Usoni, que lo vamos a escuchar ahora, en la zona centro, y Alejandro Rovira en el norte, la consultoría del FLAR a través de Luciano, que nos aporta esa vasta experiencia que tiene en este tipo de trabajos, y no menos importante y oportunidad para agradecer la disposición de 16 productores que desde las costas del Cuareima hasta Salcalchuí nos dieron la oportunidad de trabajar en sus campos para desarrollar el proyecto. Y en ese contexto, muchos técnicos, tanto de las molinos como de línea, aparte de José y Claudia, que nos han dado una mano importante. También resaltar el aporte de Enrique de Ambrosia, al cual invitamos a algunas actividades y nos fue aportando valiosas consideraciones respecto al avance del proyecto. Solo recordatorio, el objetivo del mismo es mejorar el resultado económico, lograr mejorar los márgenes económicos del productor, o sea que sin duda el rendimiento está en la punta de la madeja, pero no es solamente rendimiento, sino asegurarse de eficiencia, de reducción de costos, eficiencia de procesos, y a su vez mantener indicadores de sustentabilidad que tanto importan para el sector arrocero uruguayo. La forma, ya la conocen la mayoría, fue desarrollar áreas demostrativas, áreas comerciales, áreas no parcelas, sino áreas de 10, 15, 20, 30 hectáreas, en donde el proyecto le proponía al productor el manejo que queríamos validar, que es un manejo que se acordó en ese comité técnico que vieron en la diapositiva anterior, y ese trabajo lo monitoreábamos permanentemente y lo contrastábamos con un área testigo del productor cercana y similar en condiciones en las cuales el manejo del productor lo seguía haciendo el productor como lo venía haciendo. De esos 16 productores culminamos el trabajo en 14 de ellos, hubo algunos problemas en algunos que tuvimos que suspender, y se contrastaron 19 casos, porque más de un productor tuvo más de un área demostrativa y por lo tanto los contrastes son 19 en total. Una zafra particular, como saben, arrancó muy complicada en la primavera, pero después tuvo un clima excepcional y alargado que realmente no solamente potenció los rendimientos, sino que además minimizó muchas posibles deficiencias de manejo, pero creó un ámbito para explorar altos potenciales de rendimiento. Antes de pasar de resultados, hablamos de difusión. Es un proyecto de transferencia, como lo dice el título, y el objetivo acá era crear toda esa plataforma de áreas demostrativas en campos de productores para llevar a otros productores y otros técnicos, y sobre esa base hacer esa comunicación que permita expandir el uso de paquetes tecnológicos que consideramos mejorados y que pretenden eso que decía Juan, 200 bolsas con igual o menos costos y mejor resultado. Entonces es muy importante considerar que el esfuerzo principal, aparte de todo el trabajo que lleva dar seguimiento a todas las chacras, era el trabajo de difusión. En las etapas tempranas de cultivo se hicieron 16 días de campo, con una media de 19 participantes, y en febrero ya se aumentó bastante la participación. Nosotros habíamos originalmente pensado en que podíamos andar es decir, que aspirábamos a unas 20 personas por reunión, y eso se cumplió con creces. Los productores participaron, fueron mayoría en las reuniones con respecto a los técnicos, incluso en la última etapa aparecieron ya personal de apoyo, que creemos que también es un tema bien interesante de que ocurra, porque lo que estamos viendo son las adaptaciones del manejo en la chacra, cosas que puede hacer el productor con sus capacidades y herramientas. Y en las reuniones de noviembre y diciembre evaluamos filtramos todos los productores que participaron por lo menos una vez, y fueron 126, o sea que es un número bien importante respecto al total de productores que hay en el país. Y esos 126 representaban más de 70.000 hectáreas, o sea, casi la mitad del área del país.
y si miramos los técnicos de las empresas que participaron, a través de ellos estaba llegando casi a todos el sector, lo cual es un componente importante, porque en definitiva el proyecto, si tiene éxito, es porque difunde y porque hace llegar la información y las posibilidades de mejora a todo el sector. Algunos resultados generales, y vamos derecho a los rendimientos. Aquí a la izquierda tienen todos los productores y sus contrastes. Van a ver que hay más de uno que está repetido, por lo que les decía que tienen más de una comparación. En la primera columna está los resultados, los kilos por hectárea el área demostrativa, que llamamos proyecto, y al lado los kilos por hectárea del testigo. Primer dato, ambas bien arriba de los 10.000 kilos, de las 200 bolsas, lo cual es un primer factor a reforzar que se lograron rendimientos excepcionales. En áreas no menores, ahí tienen el total de las áreas del proyecto fueron 300 y el total de testigos fueron 380, o sea que no eran parcelitas. Los colores dicen que cuando el contraste es verde es que el proyecto tuvo más resultado que el testigo, los naranjas que el testigo tuvo más que el proyecto, y los amarillos que fueron más o menos iguales. Y como ven, hay de todo. En el promedio fueron prácticamente lo mismo y muy buenos rendimientos. El contraste siguiente es con la media del productor, que es cuando dice promedio productor, de esos productores este año, en el total de sus chacras tuvieron 9.165 kilos, o sea, productores que anduvieron muy bien, por encima de la media nacional, pero así todo, y con esos rendimientos, tenemos una brecha interna, llamamos nosotros, una brecha dentro de las chacras de más de 1.000 kilos, que es una brecha que está disponible para explorar, porque son tecnologías y manejos que ya los productores están utilizando. Y ese es quizá uno de los mensajes bien fuertes que surge del trabajo de este año. Como les decíamos al principio, la intención es mejorar márgenes económicos, que es lo que en definitiva le interesa al productor. Y aquí lo que hicimos fue la cuenta de las diferencias de costos y de ingresos que hubo entre el manejo del área del proyecto y el manejo del área testigo. No lo podíamos hacer con el área general del productor porque no tenemos los datos. Solamente las diferencias de costos entre los manejos que se hicieron y los ingresos que hubieron con respecto a esos manejos. Como ven, de vuelta con los colores de esos, hay de todo. La media del manejo del proyecto dio $14 menos por hectárea que el área testigo. O sea, el mensaje aquí es que las propuestas de manejo mejorado que hizo el comité técnico no cuestan más, cuestan lo mismo, prácticamente esa diferencia es nada. O sea que, contradiciendo que muchas veces se dice, no, pero las mejoras tecnológicas requieren unos grandes costos. Estas mejoras de manejo no requieren más costos. Y en el caso de contraste con el testigo, no dieron más ingresos, entonces quedaron prácticamente niveladas, pero volvamos a la pasada, a la diapositiva pasada, con 10.400 kilos por hectárea de promedio esas áreas, comparado con 9.100 y algo de la media del productor. Algunos breves comentarios sobre los temas, sobre los puntos de manejo que integraban ese paquete que definió el comité técnico que debíamos aplicar en las áreas demostrativas. La preparación anticipada como condición para poder llegar a tiempo y en forma a la siembra. En este caso, en este año, prácticamente no fue una herramienta, no fue opcional, porque comenzamos a buscar los productores en agosto, septiembre del año pasado, y ya eso estaba resuelto, pero sí descubrimos que muchos productores tienen dificultades con este componente, sobre todo por limitantes en acceso a la tierra y a veces en financiación a tiempo para comenzar con labores y preparaciones anticipadas. La siembra sobre taipa será otro componente que no hubo mayores problemas, muchos ya lo hacen. En la zona este se utiliza menos, algunos productores no tienen los equipos como para hacerlo. La siembra en octubre, otro componente fundamental, es un concepto ya integrado por los productores, y no fue, es decir, aún en esta primavera tan compleja no hubo problemas para poner todas las siembras de las áreas en octubre. Obviamente los productores no terminaron todos en octubre y fue
bien compleja la primavera, pero en definitiva no había un problema ahí en cuanto al conocimiento de la importancia de la fecha de siembra. Variedad de alto potencial de rendimiento y resistente a brusones era otro concepto que teníamos que llevar a cabo, y obviamente en la actualidad Iña Merín era la candidata y cumplió con creces su performance, y los resultados lo demuestran. Pero tuvimos casos de variedades tradicionales como Iña Olimar o como el Paso 144, que con su manejo adecuado dieron rendimientos excepcionales también, dando que todavía tienen su lugar si se aprovecha su manejo, ¿no? Otro punto era la calidad, semilla certificada y dosis de siembra que asegure alrededor de 200 plantas por metro cuadrado, que era la población objetivo. En las áreas demostrativas, la media a nivel nacional fue de 100 kilos y la media del área testigo de los productores fue de 133. Aparecieron un 30% más. Y las poblaciones que se obtuvieron en un año muy complejo, porque realmente se sufrió la emergencia del cultivo y la instalación del cultivo con el clima de la primavera, se obtuvieron poblaciones en la vuelta de la meta que teníamos. Otro punto del herbicida preemergente, lo más cerca del punto de aguja, lo más cerca de la emergencia de la planta de arroz para permitir una buena cobertura en las etapas tempranas. Este fue de las difíciles de cumplir, en muchos casos no fue posible y eso significó aumento de costos en el control de malezas, y en las pocas que se logró significó una reducción de costos en el control de malezas. En cuanto a fertilización basal, la recomendación era análisis de suelo y uso del programa Fertilizar de línea para ajustar la dosis de NPK a la base. En general, las recomendaciones del fertilizar dieron más potasio de lo que están haciendo los productores actualmente, y en algunos casos mucho más, y menos fósforo en la base. Pero lo interesante es que hay un cambio importante, es decir, capaz que de los puntos de manejo en donde se cambió más lo que hace el productor con respecto a lo que hacía el área, y para arriba y para abajo, o sea, completamente no fue una tendencia única, sino que en función de la realidad del suelo y la variedad y la historia de chacra de ese cultivo, había unos ajustes muy importantes en los nutrientes, y los resultados indican que la orientación fue buena, y es un punto importante a tener en cuenta. En cuanto al nitrógeno, también la recomendación era utilizar el análisis de suelo y la recomendación del fertilizar, que se basa, como saben, en el PMN para el macollaje. Y también se discutió en el comité la posibilidad de concentrar al macollaje la aplicación de urea y no hacer nada al primordio en caso de que se tuviera una muy buena condiciones de riego. En general, la recomendación de fertilizar para todo el país dio más nitrógeno del que están usando los productores. En promedio se usaron 40 kilos más de urea en total en las parcelas del proyecto respecto a la de los productores. En la zona este, la concentración de la urea en el macollaje dio muy buenos resultados, manteniendo buenas condiciones de riego. En la zona centro, en general, se mantuvo el fraccionamiento tanto en el área demostrativa como en las parcelas, como en los testigos. Y en el norte, que hubo de los dos casos, da la impresión, o los resultados indican que con las condiciones de riego que tenemos en el norte, el fraccionamiento sigue teniendo algunas ventajas. Finalmente, el inicio del riego temprano, B3, B4, cuando comienza el macollaje, fue probablemente lo más difícil de cumplir. Muy pocos casos se pudo hacer. Y bueno, ese es un debe, porque realmente es un componente de manejo que afecta varias otras acciones, como la concentración de la urea del macollaje, la calidad del control de malezas y el crecimiento temprano del cultivo. Y referido a plagas y enfermedades, no hubo inconvenientes, no se aplicó en ningún caso insecticida preventivo, y tampoco se aplicaron fungicidas en el caso de Merín para Brusone, y eso no hubo inconveniente con esos conceptos de manejo. ¿Qué podemos decir de un año y de recién estar cerrando este primer ejercicio con todo el esfuerzo de aprender que tuvimos este año? Que los productores manejan tecnología para aumentar sustancialmente los rendimientos. O sea,
no es que haya que incorporarles cosas nuevas, sino que las áreas demostrativas e incluso las testigos demuestran que el productor está en condiciones de tener un nivel de rendimiento bastante mayor y que esa brecha interna es un terreno fértil para hacer un esfuerzo en cerrarlo. La metodología de transferencia que utilizamos y que aprovechamos la experiencia de FLAR, sin duda que mejora la llegada a los productores, creo que eso lo vimos en todos lados, y el ambiente que se creó de comunicación en todas las actividades del proyecto lo vemos como un componente muy positivo. La articulación interinstitucional fue, en mi opinión, excelente, y eso también es una fortaleza del proyecto. Estamos trabajando codo a codo con todas las instituciones que hacen al sector. Muchos productores, en muchos casos encontramos limitantes no tecnológicas que es bueno tenerlas arriba de la mesa, porque muchos de los actores que están acá pueden ayudar a sobrepasarlas. La relación propietario-arrendatario, que ya se habló, referida al laboreo previo y a la fecha de siembra, el riego temprano, en algunos casos en sistemas multiprediales se hace complejo, la financiación en tiempo y forma para hacer actividades tempranas, son algunas de las que nos encontramos en varios casos. Y bueno, estamos ya pensando en la zafra que viene y pensando en los debes que tenemos, como son el énfasis en la preparación anticipada, la aplicación de la electricidad preemergente, justo lo más cerca posible de la emergencia, y lo que hablaba recién de el riego temprano, como una componente muy importante para darle integralidad a la propuesta de manejo para maximizar rendimientos. Por acá es esta puesta a punto de la generalidad del proyecto, y como les decía, lo jugoso viene por delante, así que cierro aquí y le pido a María que le dé entrada a Augusto Busoni. Las preguntas las pueden ir haciendo por el chat, y cuando lleguemos a la ronda general las vamos contestando. Augusto, ya tenés habilitado para hablar. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. La verdad que es un placer ver el número de participantes. Estamos arriba de casi 90 de servidores conectados, lo cual no quiere decir el número de participantes, porque hay más de una persona por servidor en algunos casos. Eso demuestra el gran interés por escuchar, bueno, los resultados obtenidos de este proyecto de primer año. ¿Ah? En mi caso, me toca comentar los resultados obtenidos de la zona centro. ¿Ah? Bueno, para comenzar, uno de los temas a tratar, una breve caracterización de la zona centro, la adopción de manejo propuesto por el proyecto en las áreas demostrativas, que tanto fueron adoptadas por los productores, una valoración en dólares por hectárea de las diferencias de manejo, los rendimientos obtenidos, y en base a estos dos valores, los márgenes económicos que resultó del proyecto. Y después comentarios generales. ¿Tá? En el porqué de la caracterización de la zona centro fue porque, por un tema de logística y un tema operativo, se concentró ciertos productores, en lo cual tenemos dos zonas. Una zona característica de la zona centro, con su sistema de producción, y una zona de la zona este, de la Laguna Merín, que tiene otro sistema de producción. Como para comentar algunas características intrínsecas de cada uno de esos sistemas de producción, la zona 1 tenemos a Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, y dentro de Cerro Largo, Melo y Isidro Noblía. Y la zona 2, ya como comentaba, la Laguna Merín, estaría Río Branco. En cuanto a arrendamiento de tierra y agua, en la zona 1 el 85 al 90%
representa, mientras que en la zona 2 el 60%. Cuando hablamos de cortes y rotaciones, en la zona 1 estamos hablando de menores o iguales a 3, muchas de las rotaciones no preestablecidas, en las cuales el 50% del arroz es de primer año, y el 50% es sobre rastrojo de arroz, básicamente de primer año, y hay una fase de pastura de 3 años. En el caso de la zona 2, se realiza arroz en general con arroz continuo, pero en años intermedios. La liberación de campo en la zona 1, porque existe una mayor explotación ganadera y mayor carácter arrendatario, la liberación de los campos generalmente es tardía. Y en cuanto a la zona 2, hay mayor laboreo anticipado, y eso es porque hay una menor explotación ganadera. Y aquí hay un poco más de negociaciones en cuanto a la renta con los dueños de los productores de los campos, con un pago adicional. En cuanto al riego, estamos hablando que en la zona 1 el 75% lo realiza por gravedad, y el 25% y el 25% lo hace bombeo eléctrico. En cuanto a la zona 2, el 60% es a través de bombeo eléctrico. La zona 1, el 80% del arroz producido son variedades tradicionales, mientras que en la zona 2, por la gran presencia de arroz maleza, básicamente, o sea, arroz negro y rojo, hay mayor presión de clearfield, ya sea híbridos o variedades. Un poco para comenzar ya con el desarrollo de los resultados de cada uno de los productores. Voy a comenzar con el departamento de Tacuarembó, con el productor Julio Pintos en la zona de Pueblo del Barro. Acá están las parcelas demostrativas. Quiero comentar este valor que va a aparecer en cada una de las presentaciones, en cada uno de los productores. Es el área total que estuvo determinado por el proyecto, tanto la parcela demostrativa como la parcela testigo. Lo comento ahora porque después voy a empezar a hablar voy a comentar solo este valor. En cuanto a las diferencias de las propuestas planteadas por el proyecto, no hubo diferencias como que se acataron en forma importante. Sí hubo implicancias, porque el productor, al nunca sembrar por arriba de las taipas, no contaba con los implementos, ni para construcción, ni para conformación de las taipas, ni tampoco la sembradora específica para ellas, lo cual se realizaron ciertas modificaciones y se pudo lograr un stand de plantas adecuado con una mediana distribución. En cuanto a las diferencias en dólares por hectárea, al valorizar esas diferencias de manejo, a favor del proyecto fueron $41, o sea, se gastó menos dólares en el manejo propuesto. ¿En qué estuvo esas diferencias? ¿En dónde fue que estuvo? Fueron 38% menos de semilla, 110 frente a 175, 38% menos de fertilizante basal, 100 menos, frente a 160, 38% más de urea de macollaje, porque en Primordio fue la misma cantidad, y no se aplicó fungicida. Acá la comparación fue Merín contra Merín. Una vez, para entrar ya en los rendimientos, 191 bolsas sanos, secos y limpias dio el proyecto frente a 193,5. Vale la pena aclarar que es un productor estable en cuanto a producción. En los últimos 4 años anduvo cerca de las 190 bolsas, siempre por arriba de la media nacional y la media zonal. En cuanto al margen, el margen fue positivo a favor del proyecto en $15. Acá vale la pena recalcar que el precio para el cálculo económico se tomó 10.30, o sea, 9.85 más 45 centavos de devolución de impuestos. El otro productor también en la zona de Tacuarembó, en la zona de Pampa, el proyecto representaba el 13% del área. Las diferencias planteadas frente del proyecto fue básicamente el posicionamiento del preemergente. Este sistema tiene una gran incidencia un gran problema en el control de maleza, básicamente gramíneas, como el capines y digitarias. Lo cual el posicionamiento del preemergente es fundamental. Ubicarlo justamente lo más cerca a la emergencia para utilizar la residualidad, o sea, el efecto de este herbicida, durante el cultivo emergido.
por temas operativos y temas de ambientales, se hizo 17 días a emergencia, ¿tá? Lo cual hubo fitotoxicidad, hubo muertes de planta, hubo mayor costo de herbicidas, post-emergentes, y eso es lo que llevó la fitotoxicidad a muerte de plantas, lo que llevó a una menor población, ¿tá? Y una mediana distribución. Este fue uno de los productores que tuvo un menor nacimientos del arroz a causa de esto. En cuanto a los costos, $9 inferiores en el proyecto, se debieron a 40% menos de semilla, menor fertilizante basal y mayor aplicación de nitrógeno a macollaje. Estamos hablando de menor cantidad de unidades de nitrógeno, 160 kilogramos de urea común frente a 130 kilogramos de urea potasio. Cuando analizamos los rendimientos, no hubo diferencias, estuvo en 182 bolsas por hectárea. En cuanto a los costos, había una leve, un poco inferior el tema del proyecto, entonces el margen no significativo de $10 por hectárea. El por qué hice mención al nitrógeno, a las unidades de nitrógeno, porque se dio en algunas zonas una gran acumulación de nitrógeno, lo cual se vio un ataque importante de hongos, lo cual junto a la mediana distribución de las plantas nacidas y el menor número de plantas, hubo un efecto negativo en el rendimiento obtenido. En cuanto a García, Paulo García, que es un productor en la zona de La Puente, que el proyecto determinó el 10% del área, no hubo diferencias en los planteos manejados por el proyecto, lo cual sí, por el tema de rupturas, de las precipitaciones, hubo un pequeño atraso en el herbicida post-emergente pre-riego, condicionando un poco la urea macollaje y el comienzo del riego. Aquí comentar de que se priorizó la fecha de siembra, ¿tá? Asumiendo los riesgos por rupturas por las precipitaciones que estaban pronosticadas. Esto se sembró a fines de septiembre y se tomó como válida la comparación, pues se determinó por parte de la industria y del productor parar la siembra y comenzarla en la próxima ventana. De esa forma hubo una diferencia en la fecha entre el testigo y el proyecto y el testigo. Una vez analizados los costos, el proyecto tuvo $164 menos de costos por hectárea. Eso es debido a 70% menos de fertilizante basal, 12% menos de semilla y menor utilización de herbicidas. Esa diferencia fueron de $110. Estos $110 hubo un atraso en el comienzo del riego del testigo, lo que determinó un mayor crecimiento y desarrollo y número de malezas, lo cual fueron mayor aplicaciones y con principios activos un poco más costosos. En el caso del proyecto, el preemergente justamente fue, además habían arroces nacidos, lo cual la aplicación de herbicidas de herbicida post-emergente fueron bastante baratos. Analizar los rendimientos fueron excelentes, el proyecto estuvo arriba de las 215 bolsas, el testigo 195 bolsas, y por los costos analizados determinó que un margen económico a favor del proyecto de arriba de las $370. Aquí también hubo un atraso en la cosecha, lo cual estos 195 estuvieron un poco deprimidos por la calidad, básicamente por entero, lo cual tuvo un valor bastante inferior de los 58%. En cuanto a Graciela Pereira, que es un productor de la zona de Isidoro Noblía, en Melo, el proyecto determinó el 16% del área. Las diferencias estuvieron más bien en dificultades operativas, como que a medida que iba transcurriendo el cultivo se iban realizando diferencias en el manejo. Como no se pudo hacer el preemergentes antes de nacer el cultivo, se hizo después de emergido, lo cual se cambió glifosato por propanil. La semilla no estaba curada, se aumentó unos kilos la densidad de siembra. Por las rupturas, en cuanto a las precipitaciones, se atrasó un poquito el riego.
y se demoró unos 20 días aproximadamente en completar la chacra con agua, en calzarla, y por esta razón se aumentaron unos kilos a la urea presupuestada. Una vez analizados los costos, el proyecto estuvo $110 por encima. Esto es debido a que se priorizó la fecha de la cama de siembra, a diferencia del productor de La Puente, y aquí estuvo un gasto por una preparación y nivelación del terreno. Vale la pena mencionar de que el valor utilizado en estas labores es de contrata y no es de lo que le cuesta al productor, lo cual puede ser, es bastante más alto de lo que le saldría al productor en dólares por hectárea. Y además se tuvo urea a primorio, que en la parte testigo no se aplicó. Una vez analizados los rendimientos, fueron excelentes también. En el proyecto arriba de los 203 bolsas, en el testigo 185 bolsas, en comparación con la media del productor ese año, que fue bastante importante. También aquí tiene área de 404, lo cual lo pasé la bonificación de precio, lo pasé a rinde, y tuvo un rendimiento bastante aceptable. Una vez analizado el tema económico, a favor el proyecto de $74. Otro productor de Melo, los hermanos Polpo, Alison y André, el proyecto determinó el 8% del área. La diferencia es, al igual que de Graciela en Isidoro Noblía, estuvo determinado por dificultades operativas. Tampoco se pudo hacer el preemergente con el arroz emergido. Hubo un atraso en el comienzo del riego, lo cual se hizo en B5, B6. Esto determinó un mayor gasto de herbicida post-emergente. Se cambió el principio activo que se pensaba aplicar. Vale la pena mencionar que en las dos chacras el cultivo estaba limpio, estaba bastante limpio al momento de la siembra. Aquí hubo un tema también, a diferencia de lo planteado, es el tema de las taipas. Muchas de ellas estaban con un intervalo vertical alto, lo cual determinó que en el lomo no se llegara a regar bien, y de esa forma había muchas taipas, tanto en el testigo como en el proyecto, que ni por capilaridad llegaba el agua, lo cual no se pudo, hubieron muertes de planta. Y en zonas, por el tema de la nivelación, una lámina baja que determinó el amarillamiento en el cultivo. En las dos zonas, ¿no? En las dos parcelas. Una vez analizados los costos, el proyecto estuvo $19 por encima. También se priorizó la cama de siembra con preparación y nivel, lo cual después no se hizo fertilizante basal. El análisis acá dio de suelo en niveles o unidades de NPK bajas, lo cual se determinó no aplicarlo. Se aplicó el doble de nitrógeno a macollaje, fueron 200 kilos frente a 100 que el manejo productor. No se hizo fungicida y hubo un mayor costo del riego. Eso porque la comparación en este productor fue de Merín proyecto frente a Olimar manejo productor. Una vez analizados los rendimientos, tuvo el proyecto 192 bolsas sanas, secas y limpias por hectárea, frente a las 170 del Olimar, que fue similar al promedio que tuvo el productor. En cuanto al margen, fue un resultado económico a favor del proyecto de $220. Aquí hice mención al porcentaje de aumento de rendimiento, que dio 13,5, en lo cual el Merín de por sí al arranque en papeles ya tiene mayor potencial, pero no es, este 13,5 no es únicamente por el potencial de la variedad, sino que también es por lo planteado por el proyecto. Pero gran parte es por el potencial de Merín, mayor potencial de Merín frente a Olimar. Por último, de los productores estamos en la zona de Río Branco, el productor Francisco Extremera, el proyecto determinó el 37% del área. En esta zona vale la pena mencionar que es una comparación entre dos híbridos. Tenemos el proyecto con XP113 Full Page y el Titan, los dos son híbridos Clearfield, lo cual el planteo acá del proyecto era, por la gran presencia de arroz maleza,
y así como también de capines resistentes, los planteos eran un riego relativamente temprano, bien temprano y con un control de malezas de bajo costo y eficiente. En este caso, por el riego depender de terceros y también por un tema operativos, el riego se atrasó y se comenzó a regar en B7 y la idea era regarlo más temprano que B3, B4, entrando casi en B2, B3. Y esto es lo que determinó una mayor aplicación de herbicidas, así como también cambio en los principios activos determinados en primera instancia que fueron más costosos. En cuanto a los costos, no hubo diferencia en los costos del manejo proyecto con manejo testigo. Una vez analizados los rendimientos, fueron excelentes. El proyecto arriba de las 220, el testigo arriba de las 227. Hay diferencias importantes frente al manejo productor y en la zona, aunque fueron los rendimientos en general muy buenos. Una vez analizado el margen económico, estuvo básicamente determinado por el rendimiento. Acá vale mencionar que de las 7 bolsas de diferencia, 4 se determinaron a calidad, básicamente por entero, por un atraso de cosecha. Eso en cuanto al desarrollo de los resultados de cada uno de los productores. Ahora, en comentarios generales, tratar de hablar de cada una de los planteos tecnológicos brindados al productor para que lo llevara a cabo, algunos comentarios sobre eso. En cuanto al laboreo de verano, que tanto Gonzalo como la presentación hoy de la zona norte, y acá lo vuelvo a reafirmar, es un tema importante, me parece que puede llegar a ser hasta un capítulo aparte, pero no se tuvo injerencia por parte del proyecto, por el comienzo en la cual empezamos la participación del proyecto fue en agosto, pero sí se hizo hincapié en los beneficios de su adopción en cada una de las etapas, de integración, en las jornadas y demás que se tuvo con los productores. Si tuviera que decir una de las beneficios principales es el tema de la siembra en fecha. No de una parte de la chacra, sino de toda la chacra. Y de estar toda la cabeza, el capital humano, el capital de trabajo, estar enfocados en la siembra y no en el preparo de la tierra o el preparo de las chacras. Como se comentó también, por un carácter arrendatario, la liberación es tardía, lo cual eso juega en contra a la pretensión del productor de obtener las chacras tempranas. Falta negociación, esto ya sería porteras adentro. La finalidad de este proyecto es demostrar que hay que mejorar en esto. Muchas veces la financiación no está destinada para eso, y tampoco está en el momento, o sea, disponible en el momento para realizarlo. Y lo que está pasando este año, que por lo menos en la zona centro, que tampoco las represas tienen el suficiente agua, entonces estás ahí en que sí, que hago, no hago, esa es otra cosa también que este año está ocurriendo. En cuanto a la siembra, el 100% del área se hizo sobre taipas. Aquí el tema es el intervalo vertical, como ya lo comenté durante el proyecto, durante la presentación. El intervalo vertical es alto, lo que determina que muerte de plantas en el lomo de la taipa. También están hechas en el momento, lo cual hay que retocarlas después, y de esa forma el beneficio de sembrar sobre taipa se pierde, que es justamente tener un poco más de planta en los leiveros. La fecha de siembra en las parcelas demostrativas, como en la testigo, se pudo, en los 4 días operativos que hubo en el mes de octubre, se pudieron completar. En cuanto a la población objetivo, en el peor año de emergencia, uno de los peores años de emergencia en la historia, por las abundantes precipitaciones, más de 450 milímetros en el mes de octubre, y bajas temperaturas del suelo, con un 22% menos de semilla, se lograron 6% más de plantas de la población. Lo que demuestra que en un año normal, sembrar de 90 a 110 kilos por hectárea, estaríamos logrando las 90 plantas deseadas por metro cuadrado.
En cuanto al preemergente, que es el posicionamiento del preemergente, como ya se comentó, lo más cercano a la emergencia para justamente su beneficio tenerlo en el cultivo ya emergido, en promedio, tanto el proyecto como el testigo estuvo en 9 a 10 días antes de emergencia de la aplicación, lo cual eso llevó a que un mayor consumo un mayor gasto de herbicida post-emergente. En cuanto a la fertilización basal, las unidades fueron menores en el proyecto. Si miramos el fertilizante, el fósforo y el potasio, en el proyecto se aplicaron 50% menos. El nitrógeno ya de por sí son unidades bajas a la base, lo cual poca diferencia daría este resultado bastante diferente. Pero lo importante es las unidades de nitrógeno en macollaje y primordio. En el caso de la urea, 25 unidades de nitrógeno de diferencia entre el proyecto y el testigo, que dan aproximadamente 25 unidades de nitrógeno. Esta básicamente está aplicado en macollaje, pues en primordio, en las chacras que se aplicaron, fueron las mismas densidades, los mismos kilos, en torno de 50 a 60 kilos. En cuanto al riego, como también ya se comentó, se hizo en estados fenológicos más avanzados del cultivo. De las 6 parcelas, en 2 se comenzó en B3, B4, que era la idea, cuando el cultivo tiene 3 hojas y hasta un macollo, de las cuales de las 6, 2 se comenzó bien, pero una de ellas se atrasó un poco en completar la chacra con agua, o sea, en calzarla entre 9 y 10 días de promedio, lo cual esto determinó que haya un menor aprovechamiento de nitrógeno, mayor costo de herbicidas, así como también un menor crecimiento y desarrollo del cultivo, que no se empareja más, se mantiene eso hasta la cosecha. Y aquí hay un tema de que el rendimiento en arroz no se hace con promedios, sino que se hace justamente con una chacra pareja, porque problemas de riego, problemas de aprovechamiento de nitrógeno, la diferencia en rendimiento en una zona buena que no tuvo drama y una que sí, pueden haber 100, 120, 150 bolsas de diferencia, lo cual baja muchísimo el promedio. Entonces hay que tratar de una chacra pareja y no determinar el rinde por promedios. Otro punto importante es el que a igual atraso del riego en días desde emergencia, hay un diferencial en estado fisiológico según la zona del país. Lo cual, si la idea es regar en B3, B4, un riego temprano, para tener todos los beneficios de un riego temprano, en el norte tiene que ser de 12 a 15 días después de emergencia, en el centro 18 a 20 y en el este 25 días en adelante. En cuanto a la calidad, fue similar, no hubo diferencias entre parcela testigo y parcela del proyecto, lo que sí, las bonificaciones y castigos estuvo básicamente determinado por atrasos en la cosecha. Por último, hablar un poco de los rendimientos. Aquí me voy a enfocar básicamente a rendimientos generales, no tanto productor por productor, porque esto ya fue determinado en las diapos anteriores. ¿Sí? Una vez que uno ve los números, cuando se hablan de kilo, automáticamente la cabeza empieza a sacar cálculos para bolsas, lo cual, para que quede un poco más entendible, lo paso a bolsas. Y enfocándome en esto, comenzando con esta diferencia. 9 bolsas fue el promedio de las diferencias entre el rendimiento proyecto y el rendimiento testigo, que es el manejo productor. Estas diferencias de 8, 9, 10, 11 bolsas, 12 bolsas, son razonables. ¿Por qué digo que son razonables? Porque el planteo del proyecto es como una agricultura de precisión, es una agricultura de proceso, tratar de hacerlo mejor en tiempo y forma frente a un manejo del productor que también lo es, o pretende serlo, pero muchas veces por escala dificulta, entre otras cosas dificulta que esa diferencia se acerque tanto, lo cual 9, 10, 11, 12 bolsas en promedio está bien.
Puede ser que este año, con condiciones excepcionales, que hubo de radiación y temperatura, puede quedar enmascaradas esas diferencias. Pero una vez que analizamos la diferencia entre el rendimiento proyecto frente al rendimiento promedio productor, tenemos 28 bolsas, y si analizamos el rendimiento testigo, que es manejo productor, frente al promedio productor, que es manejo productor también, encontramos en promedio 19 bolsas de diferencia. Acá las diferencias son importantes, en lo cual debemos focalizarnos en esas diferencias. Una vez que desglosamos estos promedios, encontramos que las diferencias entre productores están bien marcadas. El título del proyecto es justamente disminuir la brecha de rendimiento entre productores del sector arrocero uruguayo, lo cual hay que tratar de enfocarnos en estas diferencias, tratar de minimizarlas. Y como lo comenté al arranque de esta diapositiva, que vimos que hay una diferencia de 9 bolsas entre el manejo proyecto y el manejo testigo, que es el manejo productor, acá se ve que la tecnología está, que el productor la conoce, la adopta, yo creo que tiene la capacidad, además hay capital humano y sobre todo me parece que hay muchísimas ganas para poder lograr eso, y en este sentido, el proyecto de transferencia de tecnología nos marca el camino en este primer año, que con los mismos recursos se pueden obtener mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería lo que tendría para presentar hoy. Muy bien. Carlos, estás habilitado. Muy bien, Augusto. Muchas gracias. Bueno. Augusto, te pido que dejes de compartir la pantalla. Gracias, Augusto. Realmente muy buena la presentación y cumpliste justito con los tiempos, impecable. La idea, como les he dicho al comienzo, sería completar esta imagen de los resultados de la zafra con los aportes de los otros participantes del proyecto, así que voy a empezar con Luciano, después con Claudia Poriña, y después hacemos una ronda con los técnicos y los productores de las distintas zonas. Así que, Luciano. Ok, listo. Luciano. ¿Qué le pasó? ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí. Bien, está, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Antes de todo, agradecer por la oportunidad de trabajar con este equipo. Creo que en los últimos 10 meses hemos hecho un trabajo bastante intensivo dentro de este proyecto, ¿no? Alejandro, María, Augusto hicieron un trabajo muy bien y las charlas de hoy por la mañana, esta charla de Augusto también fue muy buena, muy bien hecha, con datos excelentes. Bien, yo tengo algunos comentarios generales
creo que la parte técnica y los labores hechos ya están muy bien explicados por Gonzalo y por Augusto. Yo tengo algunos comentarios y generales, ¿no? Primero que creo que el sistema de transferencia que estamos utilizando, que es el sistema productor a productor, que fue el sistema que nosotros utilizamos en Brasil, en el proyecto CFC, en el proyecto 10, es un sistema muy exitoso, donde trabajamos directamente con productores dentro de la chácara, con parcelas demonstrativas comerciales, de tamaño comercial. Creo que eso da mucho peso a los dados. Bien, con relación al año, no creo que salimos por poco, ¿no? Nos escapamos por poco, porque cuando inició, estaban previendo una merma en la cosecha de Uruguay y al final, por febrero y marzo, tener excelente clima, oferta ambiental espectacular. Yo creo que yo no me recuerdo de un año como este. Al final, los índices fueron muy buenos. Aquí en Rio Grande do Sul tenemos la mejor cosecha de la historia y no es por una bolsa, son por 13 bolsas a más, ¿no? Y que marca una diferencia importante con relación al manejo y con relación al clima. Bien. El punto 1 del proyecto, ¿no? Es fecha de siembra, buscando una mejor oferta ambiental. Y esa diferencia nosotros no podemos lograr este año porque al final siembras de octubre y siembras de noviembre prácticamente los índices fueron los mismos, ¿no? Porque yo hablé anteriormente, ¿no? Con relación a variedades, nosotros trabajamos más con Inia Merim, que es una variedad de alto potencial con resistencia filicularia, ¿no? Y este fue un año también, ¿no? Que por ser muy bueno, que la diferencia varietal, la diferencia genética, ¿no? Se disminuye mucho. Yo siempre digo, ¿no? Que no es una palabra mía, eso viene de mi padre, que siempre dijo, ¿no? Que años buenos, todas las variedades son buenas, ¿no? Entonces, este es el punto 1. Y también fue un año con baja presión de piri, ¿no? Que también favoreció a las variedades con deficiencia en esta característica. Con relación al potencial de rinde, yo creo que aún tenemos unos 2.000 kilos para lograr con Inia Merim. Tenemos que buscar vía mejor manejo, ajustando mucho más algunos factores, sobre todo el manejo de riego, que yo voy a hablar más al final. Entonces, yo pienso que en un país como Uruguay, exportador de arroz, donde los productores siembran una vez a cada año y regresan en promedio una vez a cada 3 años a un campo de producción, tenemos que trabajar con variedades de alto potencial, ¿no? Sacar lo máximo de arroz que se pueda. Inia Merim tiene alto potencial, tiene rusticidad, ¿no? Pero con relación a plasticidad, no con relación a potencial de macollage, deja un poco a desejar cuando comparamos con otras variedades que tienen mayor potencial. Esto es importante, entonces, la cuestión de calidad en la siembra, ¿no? Y en Uruguay, en todas las zonas, esto es un punto clave que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y está muy ligado a preparo anticipado. Cuando el productor tiene todavía que preparar y sembrar, ¿no? Generalmente las siembras hace mucho más rápido que debería ser, ¿no? Esas sembradoras son hechas para trabajar a 3, 4 kilómetros por hora, y en Uruguay muchas veces uno ve los productores a 10, 12 kilómetros por hora, ¿no? Entonces es imposible tener una siembra con profundidad uniforme con este tipo de manejo. Además, sembrar a 2 centímetros de profundidad, que las siembras tempranas, la emergencia siempre es por humedad de lluvia,
y las condiciones de suelo en esta época son muy desfavorables para germinación. Entonces, cuando empezamos el proyecto, uno va a mirar las sembradoras y todas están con discos nuevos, todas 100%, ¿no? Con 4 centímetros, 5 centímetros, y para sembrar temprano en Uruguay a 5 centímetros de profundidad, ¿no? Va a demorar 20, 25 días para emergir y vamos a perder 50, 70% de las semillas. Bien, con relación al sistema fertilizar, yo, como repito, como dijo por la mañana, yo creo que es un sistema bueno, me gusta cómo es con los conceptos, pero no me gusta su aplicabilidad, ¿no? Yo pienso que nosotros, ingenieros agrónomos, tenemos que utilizar herramientas y hacer la recomendación. No me gusta tener ya las recomendaciones hechas, porque muchas veces no permite una análisis más precisa de todos los parámetros de suelo y del manejo del productor. Entonces, para mí, debe tener un poco más de flexibilidad en la salida de los dados, que uno pueda poner un poco más de fertilizante o menos, dependiendo de tu experiencia, dependiendo de la respuesta del lote, dependiendo de otros factores. Bien. Y con relación, como dijo Augusto, ¿no? Este proyecto es muy ligado a agricultura de procesos. Una cosa interesante es que el manejo del proyecto con el manejo testigo de los productores demostró una cosa, ¿no? Que primero, ¿no? Que la brecha de rendimiento no depende de insumos, depende de procesos. Entonces, no necesitamos aplicar más insumos para llegar a 10.000 kilos por hectárea, a las 200 bolsas. Esto no es por falta de insumos, es por hacer los procesos en tiempo y forma. Ahora, si queremos buscar 11, 12.000 kilos, tal vez uno tiene que aplicar más nitrógeno, más potasio, más fosfato, pero para 10.000 kilos no. Essas cantidades estão muito bem calibradas para 10.000 kilos. Então, o que eu penso? Vamos melhorar os processos. Quando nós chegarmos a 10.000 kilos, tratamos de aumentar um pouco os insumos para buscar 1.000 kilos mais. Processos. Esta é a palavra. Isto está ligado muito à ação do produtor. No custa plata, es organización. Regar en V3 o regar en V6 tiene el mismo costo, el mismo. La agua está allá, el canal está, las taipas están, los regadores están. Es una decisión de planificación, de posición. Entonces creo que ahí podemos avanzar mucho. Uruguay tiene la mejor oferta ambiental para producción de arroz, una de las mejores del mundo, tiene suelos espectaculares, tiene agua, tiene una cultura arrocera, tiene gente apasionada por lo que hace. Es una cuestión de hacer las cosas un poco mejor, que en poco tiempo Uruguay va a tener promedio de sobre los 9-10.000 kilos por hectárea. ¿Está bien? Gonzalo, mi parte es esta. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Buenas a tus aportes. Claudia Oriña, Claudia Marchesi, la veo por ahí, sí. Le hagamos entrada a Claudia María. No sé si me escuchan porque me apareció 2 veces el cartel. ¿Sí? Que no me responde es esto también.
Bueno, inicio. Buenas tardes, Gonzalo, gracias a todos los que nos acompañan en esta segunda presentación. Bueno, yo voy a hablar en nombre de INIA. Ustedes saben que por INIA acompaña este proyecto desde la formulación del mismo. Participamos directamente, José Terra y yo, pero bueno, el equipo técnico Arroz de INIA ha estado presente también en muchas de las instancias de decisiones. Y bueno, INIA le interesa mucho, está muy a gusto con la llevada adelante de este proyecto, ya que se vio como una muy linda oportunidad de poder llegar a los productores de una forma diferente a la que normalmente llegamos a través de nuestras jornadas o días de campo, y es a través de las propuestas que se hayan acordado y que sean aplicadas por los propios productores, y visitarlos en sus establecimientos junto con los grupos de productores de la zona. Ha traído una riqueza bien interesante para todos, ¿no? Productores y técnicos. Así que bueno, como proyecto de transferencia y también de validación de distintas tecnologías o herramientas que surgen, por ejemplo, de proyectos de INIA como el de manejo integrado, las podemos ver plasmadas en este proyecto, y bueno, estamos muy a gusto acompañándolo. Uno de los primeros efectos que se vio, que también desde la primera reunión se pudieron detectar, es el interés que despertaron estos días de campo, estas giras, y que fomentaron la discusión de todo tipo de temas tecnológicos, estructurales, de qué herramientas se utiliza cada uno, las adaptaciones, o sea, unas discusiones bien variopintas, y que bueno, que en muchos casos no solo sirven para los productores que están acompañando el proyecto, sino que pueden retroalimentar a la investigación y nos pueden dar elementos de por qué lado puede estar viniendo las necesidades de investigación. Después otro comentario más también interinstitucional, es que, como ustedes saben y como se mencionó, hay un comité técnico que está atrás de las recomendaciones, y que esas recomendaciones fueron bastante discutidas y tuvieron que ser consensuadas, y bueno, y muchas veces nos quedamos con alguna duda, pero se tuvo que cortar por un lado, y siempre teniendo en cuenta que el objetivo era mejorar el retorno económico y no solo mirar la parte de la productividad. Entonces, bueno, en algunos casos se tomaron decisiones teniendo en cuenta que el objetivo a veces no sacar el máximo rendimiento puede igual tener el mejor resultado económico. Y bueno, otro punto bien relevante que también lo han mencionado, yo creo que todos los actores, que la relevancia que quedó bien de manifiesto en que no todos los problemas son tecnológicos y que escapan a los objetivos de este proyecto o a la validación en sí, los temas estructurales o las cuestiones no tecnológicas, que también son bien relevantes en lo que hace a las decisiones y a las posibilidades de que los productores puedan llegar en tiempo y forma. Como decía Augusto, los productores saben lo que hay que hacer, lo saben hacer, pero en muchas ocasiones no pueden llegar a ellas por cuestiones de tiempos o de acuerdos con los propietarios de los recursos. Y ese es un punto muy importante que escapa a estas validaciones, pero bueno, es importante que trabajar sobre él en los ámbitos que correspondan. Y también este punto es bien interesante, creo que con las gráficas que mostraba Augusto queda bien de manifiesto, de que en muchos casos los testigos se acercaron un poco más a las propuestas de lo que originalmente parecía que iban a hacer, y eso nosotros lo vemos como muy positivo, ya que el hecho de que el productor haya interiorizado y haya realizado algunos cambios en su tecnología solo por el hecho de estar mejor acompañado, por decirlo así, o tener algunas explicaciones, algunas otras opciones a la mano, y le haya producido cambios positivos, bueno, eso por supuesto que se ve con muy buenos ojos.
sea, pasando a algunos comentarios de la parte de las tecnologías que se aplicaron, específicamente en esta zona hay muchas situaciones y muy variadas, y yo creo que Augusto ya hizo una descripción muy buena y muy resumida de cada una de ellas, con los puntos bien importantes que se tuvieron que priorizar en cada una de las situaciones. Pero bueno, algunas que queremos o recalcar o darle otra puntita más, es la importancia de ese stand mínimo de plantas que se tomó como referencia, que son las 200 plantas, y la uniformidad de ese stand. En esta zona hubieron algunas situaciones en que no se llegó al stand o hubo problemas de uniformidad que comprometieron después los resultados. Pero queda en evidencia que se pueden lograr esos stands con densidades menores a las promedios utilizadas. Y bueno, y siempre es relevante, como lo mencionó Luciano y Augusto, tener en cuenta otros factores: la velocidad de siembra, la profundidad de siembra, la temperatura del suelo, o sea, el momento que estamos trabajando. Pero bueno, pero es algo que se consigue y no deberíamos de tener problemas. Se habló de la fertilización nitrogenada y se habló del fertilizar. Yo creo firmemente que es muy importante tener una herramienta objetiva, ya que también, como vimos en esta zona, hubo muchas variaciones en las fertilizaciones basales, sobre todo, respecto a lo que el productor pensaba aplicar en base a su conocimiento de la chacra o la historia, en caso de que la tuviera. Y los resultados que el análisis de suelo y esa misma historia metida en esta aplicación, en este programa, le dio. Creo que es muy importante tener una herramienta objetiva como punto de partida, pero también lo mencionábamos hoy en la mañana, si el fertilizar me da que tengo que aplicar 7,5, o sea, no lo tenemos que tomar como la receta, sino como la base y la guía, y obviamente el ojo del agrónomo, del asesor y del productor tiene que estar ahí acompañando. Y yo creo que es bien relevante ajustarnos mejor en nuestras fertilizaciones. Hubo casos de que se tuvo que aplicar mucho menos, y los resultados fueron buenos. Y bueno, y en los casos que hubo que aplicar más, yo creo que también es interesante para tenerlo bien en cuenta. En el caso de la fertilización nitrogenada, en esta zona no tuvimos casos en que se aplicaron todo el nitrógeno al macollaje, como hubo algunas experiencias en el norte, pero bueno, pasar el aviso nomás, que ya lo tenemos presente, de que el manejo de nitrógeno está muy asociado al manejo del riego, y bueno, evidentemente no podemos arriesgarnos a no fraccionar cuando el riego no se hace de forma perfecta, por decirlo de una forma. El cuello de botella en muchas de las situaciones, y yo creo que en más de una zona, fue no solo el inicio del riego temprano, que en la mayoría de los casos fue de B6 o un poco más, sino el rápido llenado de las chacras y la uniformidad de riego. También tenemos ejemplos en esta zona con problemas de ese tipo, y que hacen a la pérdida de la eficiencia tanto del nitrógeno utilizado como de los controles de maleza, de los cuales también hubieron algunos ejemplos. Augusto mencionó varios temas de problemas de oportunidad o atrasos en las aplicaciones, y eso aumentó el costo de control de malezas, lo cual es un punto bien importante desde el punto de vista de los costos, pero en todos los casos se pudo hacer un control de malezas apropiado. La diferencia está en el costo que eso llevó. Y bueno, y ya lo habíamos conversado anteriormente, viendo que la mayoría de las parcelas trabajaban con Iñamerín, que es un cultivo resistente a pericularia, no tuvimos problemas por no usar fungicidas preventivos, lo cual no tenía sentido, ya que es resistente. Así que bueno, un poco eso eran los puntos que quería solo resaltar, casi todos ya habían sido mencionados, y bueno, y comentar que bueno, que toda esta experiencia que adquirimos en este primer año seguramente nos va a agarrar mucho mejor preparados y con mejores tiempos para poder sacarle más jugo a este segundo año que ya tenemos
mejor vistos, cuáles pueden ser los problemas que tenemos que trabajar mejor para poder sacarle todavía más provecho a esta buena idea. Así que por mi cuenta eran esos los comentarios, Gonzalo. Claudia, te pedimos que dejes de compartir pantalla. Sí, aquí. No estaba encontrando el bichito. Gracias. No me está dejando. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Tenemos una etapa ahora de ronda sobre los técnicos y los productores participantes que quieran hacernos algún aporte de los que trabajaron directamente con las áreas del proyecto. Y no sé, María, si vos lo tenés todos identificados, porque lo estaba buscando y no estoy seguro. Claudio Escostegui, por la zona de Rivera, tenés ahí, María, para darle entrada, si quieres hacer algún aporte. No estoy ubicando a Claudio. Bueno, para que ya lo estoy buscando. Ahí está como Martín. Martín. Y ya aprovecho para decirle a Claudio que si está Pablo García con él, que no sé, que no me doy cuenta si está o no, si quiere hacer algún aporte, porque fue el productor con el cual trabajamos en La Puente, ya si está ahí, ya lo incorporamos después de los comentarios de Claudio, si no, pues vemos. Adelante, Claudio. Hola, buenas tardes a todos. En realidad está todo prácticamente dicho, no hay mucho que agregar. Lo que sí me pareció importantísima esta dinámica que se desencadenó a partir del proyecto que fue ejecutado, y creo que debemos aprovechar la experiencia para entonces ajustar los punteros y hacerlo más, digamos, más pujante todavía este año. Algo que me llamó la atención en los resultados, ahora mirándolos una vez más, es la diferencia entre el testigo y la media del productor. Porque lo que fue ideado inicialmente sería que el testigo representara a lo que vendría a ser la media del productor. Y ahí tuvimos una diferencia de 19 bolsas. El testigo se aproximó más del proyecto que realmente de lo que hace el productor. Entonces eso es algo que me llamó la atención y que de repente podríamos aprovechar para hacer algún comentario al respecto de eso. Sería eso. Muy bien, Claudio. Te preguntaba si tenés a Pablo García contigo ahí, ¿no? Sí, está conmigo. Ya que están conectados, si quiere Pablo, que como productor que trabajó con el equipo en sus chacras y puso su campo a disposición, si quiere hacer algún aporte. Esto es libre, lo que quiera aportar como por la experiencia de haber trabajado como el proyecto productor líder de la zona de La Puente. Ahí está. Buenas tardes a todos. Na minha parte, o que poderia falar é que agradecer a oportunidade de ter hecho esse trabalho e também dizer que muitas coisas, às vezes, nos dificultam para manter objetivo. E nesta região, é uma região muito chuvosa, que foi com bastante dificuldade que se enfrentou o período passado. Mas, mesmo assim, deu para adquirir bons conhecimentos e tentar aplicar essas práticas que foram desenvolvidas no projeto para que se consiga melhorar os resultados, não? Já que a gente tem anos de trabalho, mas nem sempre se consegue
reconhecer onde estão realmente os problemas, as dificuldades, né? Isso vai nos dar um cenário diferente para frente. Espero que você consiga atingir os propósitos, e da minha parte seria isso. E agradecer muito a oportunidade que tive, e vamos a ver se não surgirão novas oportunidades no decorrer. Isso seria o que eu teria para dizer no momento. Tá bem? Muchas gracias, Pablo. Trataremos de darle la continuidad posible y mejorar los trabajos la semana que viene, sin duda. Mudándonos para la zona de Tacuarembó, sé que está Luis Amendola ahí, si quiere hacer un comentario respecto a la participación en el proyecto en esa región, y después tenemos a Julio Pintos y a Pascual Corá por allí, si quieren hacer algún aporte. Luis. Luis, tenés que habilitarte el audio. Luis está conectando el audio. Bien. Está costando. Creo que está con alguna dificultad de internet, capaz que podemos pasar a... Vamos avanzando, sí, está Sí. Pascual por ahí, si quieres algún aporte, Pascual. Ponemos a Pascual. A ver, creo que habilité el audio ahí. Sí, perfecto, Pascual, te escuchamos. Bueno, saludos a todos. Digo, estuve un poco en la jornada de mañana también. Y bueno, algún aporte que se pueda hacer, digo, me pareció que queda evidente que los problemas que tenemos nosotros es una cuestión de gestión de los procesos, ¿sí? Porque mirando los datos que se publicaron de mañana y ahora, me parece a mí que el testigo en relación al proyecto refleja lo que se viene haciendo hace muchos años, que es el tercil superior de cada chacra, ¿no? Y bueno, todo el mundo sabe que los primeros a sembrar y los primeros a cosechar siempre son los mejores chakras, y bueno, y que en la realidad, en el conjunto de la chakra, no se lo puede hacer en todo el tercil primario. Entonces, eso queda difícil de componer un promedio superior a lo que se obtiene. Entonces, lo que me queda a mí de enseñanza es que hay que interiorizarse de que la gestión de los procesos hay que hacerlos de la mejor manera posible. Después está la otra cuestión que no está en el análisis del proyecto, no es esta cuestión, pero me preocupa bastante, que es que para poner la chacra toda, digo, a nivel de promedio productor estamos hablando, hay algunos que ya lo logran, por eso tienen un promedio muy destacado, que es hacer que los otros insumos de la parte económica de la chacra sea posible de trabajar en los procesos de mejor eficiencia. Así que, por ejemplo, la parte de los insumos, que digo, los insumos no son infinitos, la parte de mano de obra, la parte de maquinaria, la parte de portera adentro, básicamente, de cada empresa, a veces no pueden acompañar que se ejecute todas las funciones en la mejor forma. Entonces, pero de cualquier forma me queda así la enseñanza de que sí hay que gestionar eso
y poner los procesos más eficientes posible. Así capaz que se puede llevar la chacra toda hacia el tercio mejor de la chacra de manera general. No sé si fue más o menos claro, pero bueno, es eso. Perfecto, Pascual. Muchas gracias. No sé si Luis pudo comunicarse, María. No, no ha podido comunicarse, Luis. Bueno, entonces Julio Pinto, por ahí que lo vi también hoy. Si es que tiene Habilitamos a Julio. siguiendo por la zona de Tacuarembó. Julio. Sí, no sé si se escucha, María. Perfecto, se escucha. Sí, primero buenas tardes a todos los participantes y un poco coincido con lo que estaba manejando Pascual de las líneas de investigación que se están adoptando hace tiempo. Lo difícil es lograr llevarlo a toda el área, ¿no? Y en relación al proyecto, a mí cuando me invitaron a participar, me pareció muy buena idea, que uno normalmente anda siguiendo ensayos y demás, la parte de manejo lo instrumenten en la propia chacra, que a uno le significa después estarlo siguiendo, viendo, no tener que extrapolar nada porque lo hicieron en la casa de uno. A mí me pareció muy bueno. En relación a los manejos propuestos, yo lo he conversado bastante con Augusto y el tema de la siembra por arriba de las taipas, yo creo que es algo que yo tendría que, aunque sea en parte, empezar a adoptarlo. No solamente digo en parte porque yo no me animo a hacerlo en todo. Yo tengo áreas con dificultades de drenaje y después uno tiene un periodo tan corto de siembra que perder días o la sensación que tengo yo de que pues los puedo llegar a perder me ha llevado a no buscarle otra vuelta y seguir haciendo el manejo que tenía, pero es muy válido porque para ser así bien sintético es que uno cosecha más área, ¿no? En relación a los manejos de fertilización de base, a mí me plantea una alternativa de liberar algún recurso haciendo una fertilización, por ejemplo en fósforo sobre todo, un poco más baja, que sin resentir el rendimiento a uno le libera recursos como para aplicarlos en algún otro ítem del cultivo, ¿no? El tema del manejo de nitrógeno este año, a mí es un año solo, pero me mostró que la tendencia en el Merín, nosotros lo estábamos usando el PMN, o yo por lo menos como una tendencia, y me estaba llevando a usar más nitrógeno, pero este año en el proyecto se usaron notoriamente más kilos en macollaje, y así todo el cultivo mío, por lo menos, me marcó en un momento que había que hacerle la fertilización de primordio, tanto en el testigo como en el proyecto. O sea que la conclusión que sacamos con Augusto era que me había quedado menos corto en el nitrógeno del macollaje en el proyecto que en el testigo, pero no mucho más que eso. En los dos faltaba. Sigo pensando que en esos suelos donde estoy es más para la doble aplicación. Y en relación al fungicida, está por supuesto que no necesita el Merín aplicaciones por Bursone, pero en la parte de proteger los tallos, yo creo que yo lo manejaría como una idea para
para tenerla ahí, pero tener muy en cuenta la capacidad de cosecha, cuándo llegaría con una parte a alguna parte del cultivo, y creo que no lo suspendería así la aplicación de fungicida para tallo en todo el área. Y más o menos es lo que yo podría comentar. Muchas gracias, Julio. Nos vamos corriendo para hacerlo largo. Veo a Juan Pablo Menéndez y Graciela. Ellos estuvieron en Graciela como productor en la zona de Isidoro Noblía y Juan Pablo del técnico, si quieren hacer algún aporte. Sí, a ver, ¿me escuchan? No, simplemente agradecer por la iniciativa a la ACA y a Línea. Y estas iniciativas siempre son muy buenas y traen, como se sabe, traen cosas buenas y más si vienen del lado de los productores. Pero como todos vimos, y ya lo dijo Luciano, y se sabe, el tema de los procesos, como es una agricultura de procesos, a veces no están en manos de los productores llegar a cumplir esos procesos en tiempo y forma. O sea, la tecnología está, los productores, ya lo dijeron, los productores la saben utilizar, la tratan de utilizar. Creo que no hay ningún productor acá que esté en desacuerdo con lo que Luciano propone. Pero bueno, me parece que es fundamental integrar, que eso ya lo dijeron hoy de mañana, integrar a los dueños de los campos en este tipo de iniciativa, y que nos vean principalmente como un socio y no tanto como a veces como nos ven mucho, como un mal necesario, como alguien que los complica en vez de solucionar los problemas. Principalmente acá en esta zona, que la mayoría de los productores son productores medianeros y en sistemas multiprediales, donde a veces se tiene que rentar solo la tierra y no tanto el agua y la tierra. Entonces, para el año que viene, abusar el ingenio y tratar de integrar a los dueños de los recursos y tratar de que se convencerlos, entre comillas, de que somos un socio, más que nada. También de eso depende mucho del productor en sí, porque es una cosa interna, pero una iniciativa de esta podría ser una forma de canalizar esa inquietud. Simplemente eso. Muchas gracias, Juan Pablo. Está Graciela también, si le damos entrada para que haga sus comentarios sobre... La hicimos bastante trabajo, así que es probable que tenga alguna idea para contarnos. Creo que le diste entrada a Ana Laura Pereira, no a Graciela. No, está conectada ahora, hoy estaba. Bueno, entonces nos vamos para Melo, que tengo ahí, lo veo a Alejandro Botello y a Alison, creo que es Alison Colpo, o sea, los que están los dos juntos ahí, que nos hagan sus comentarios de la experiencia en la zona de Melo.
Alejandro ya está habilitado. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Y quería destacar la calidad de la presentación. La verdad que los datos están muy claros y creo que eso van a ser muy aprovechados por todos nosotros. Y desde el punto de vista del proyecto, la verdad que como técnico, creo que es una excelente herramienta, ya que llevar a nivel de chacra lo que se dice a veces experimentalmente, y demostrarle a los productores que se pueden lograr acortar esa brecha, ¿no? Y básicamente sería eso, o sea, más o menos ya fue todo expresado por ustedes. Una cosa que me llamó la atención, igual que a Claudio, fue la diferencia que tenía el testigo con el promedio general de la chacra. Yo creo que ahí queda de manifiesto que la influencia que tuvo el proyecto, creo que hay un poco de influencia del proyecto en el testigo, y eso lo deja bien claro. Y como lo expresaron, yo creo que los recursos están, la mayoría de los productores cuentan con los recursos como para acercarse a ese nivel de producción. Así que de mi parte, felicitar al proyecto y sí, espero que pueda seguir adelante. Es eso, ¿no? A todos los que están ahí participando. Gonza. Más cerca del micrófono, que se escuche mejor. ¿Escuchan? Ahora sí. Buenas tardes. Saludando a todos los que están participando ahí de la reunión esta. Bueno, de mi parte, de parte de nosotros acá hablando del proyecto, la verdad que estuvimos muy contentos por haber participado y compartiendo un poco de lo que hablaron los otros colegas, que es difícil llegar con todo parejo en toda la chacra. Eso es una cosa que es cierta, pero todos lo intentan y se logra hacer lo mejor que se pueda. También lo otro que lo que más o sea, lo que vimos de más distinto, sobre todo el manejo, que siempre lo hicimos medio parecido lo que fue tratado con el proyecto ahora, la parte de fertilización basal. Esto sí que lo encontré más distinto de lo que habíamos hecho entre todos los años, y creo que anduvo bien. O sea, creo, ¿no? Están los números para que vean que anduvo bien. Y bueno, y vamos a tratar de, si seguimos para adelante, si seguimos con el proyecto, yo creo que de mi parte estamos todos para participar ahí, y yo creo que más o menos eso. Así que buenas tardes ahí. ¿Estamos? Muchas gracias. Nos quedaría para terminar esta ronda, y antes de que de todos los demás aporten lo que les parezca, alguien de Río Branco, creo que don Francisco no está, o sea que Santiago Platero, que sí lo vi, si le puedes dar entrada a María, así terminamos esta ronda inicial. Santiago, tenés que... Ahí, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, primero felicitaciones al equipo ahí de la organización del proyecto. Creo que fue una muy buena idea, que participó a los productores y a los técnicos de la zona. En el caso acá de Río Branco, tiene la particularidad que se hizo en un sistema
bastante, de repente, diferente al resto de las zonas del país. Es un sistema bastante intensivo en el uso de la tierra, pero sirvió para ver que se pueden lograr, inclusive en esas condiciones, muy buenos rendimientos, como se logró en el caso de Francisco Estremera, tanto en el área del proyecto como en el área testigo, que era una área importante. Ahí nosotros quería comentarles de todo esto que venimos hablando de los procesos, como han comentado varios. En el caso de este productor, nosotros en estos últimos años tuvimos un cambio en el trabajo, en el mecanismo de trabajo del productor. Era un sistema que generalmente trabajaba con laboreos convencionales, en campos realmente complicados de maleza. Lo que hicimos hace 4 o 5 años, incorporamos los laboreos de verano como una herramienta para, bueno, para empezar a viabilizar y mejorar la productividad del arroz, y eso realmente en esta zona, en este sistema particularmente, tuvo un impacto muy importante, no solo en este productor, sino que en los productores colegas del mismo sistema. Eso nos permitió mejorar la siembra en fecha, y como consecuencia mejorar los rendimientos en 50, 60 bolsas por hectárea. Incluso hoy, en estos años también, hay grandes diferencias entre los productores del mismo sistema, en los mismos tipos de campos. Hay grandes diferencias en rendimiento de aquellos que con un laboreo de verano, los que pueden implementar el laboreo de verano, y los que no, hoy tienen una diferencia dentro del sistema de 40 a 50 bolsas. Entonces, esta medida, que sin duda es un poco más cara desde el punto de vista de la renta, pero le permite al productor trabajar totalmente de otra manera, y sobre todo de capitalizar los beneficios como en la siembra en fecha. Eso, en este caso y en otros productores colegas que lo están implementando, le cambió el mecanismo de trabajo y le está cambiando el resultado físico del cultivo. Eso quería comentarlo porque realmente para mí fue un cambio que se ve a simple vista, y es un cambio importantísimo, sobre todo en este sistema, que es bastante complicado desde el punto de vista del uso y sobre todo del manejo de malezas. De más era por ahí. Sin duda que hay muchas cosas todavía para mejorar. Me acuerdo siempre de lo que me comentó Carmona, del manejo de riego. Es una de las cosas que sin duda hay que mejorar, para seguir apuntando a rendimientos altos, por arriba de las 200 bolsas. De más era por ahí, y felicitarlos nuevamente a toda la organización. Muchas gracias, Santiago. Coincidente con varias de las cosas que vienen surgiendo, y con la experiencia ya ocurrida, como decís tú, de que el poder implementar una preparación anticipada cambia la perspectiva definitivamente del conjunto de la chacra. Terminamos con la ronda esta más formal, así que está abierto. María, no sé si tú tienes una lista de interesados. Yo tenía uno, Roberto Lima por lo menos, pero debe haber más. Tenía Roberto Lima. Habilitamos a Roberto para hablar. Y esperamos las preguntas y la participación. Bueno, ¿me escuchan ahí, María? Te escuchamos perfecto. No, primero que nada me parece el proyecto está bueno, la metodología es una metodología que nosotros en Raíz compartimos bastante, es lo que hacemos generalmente en cuanto al ajuste de tecnología, ir primero a áreas chicas, ajustar la tecnología, que el productor le agarre la mano,
mostrar resultados y avanzar después sobre el resto del área. Creo que está bueno y en definitiva, digamos, lo que están mostrando los resultados es que efectivamente hay tecnología disponible como para estar en las 200 bolsas o más, ajustando una serie de parámetros. Dos comentarios en relación a los híbridos utilizados ahí, que fueron XP113, Full Page y Titan, que en realidad se están utilizando en la comparación dos híbridos de ciclo diferente, el Titan un poco más largo y el 113 un poco más corto, y que seguramente ese atraso en el inicio del riego le haya jugado un poco peor al ciclo, al híbrido de ciclo más corto, que es el XP113, frente al Titan. Pero de todas maneras las diferencias que se vieron son bien cortitas. Lo que muestra es que en sistemas difíciles, como dijo Santiago, se pueden estar en las 11 toneladas perfectamente ajustando el manejo. Un comentario en relación a la comparación saliéndome de ese ejemplo. En general, cuando comparamos el proyecto contra el testigo, generalmente no hay grandes diferencias hoy por hoy en los ensayos que se han mostrado entre lo que hace el productor y lo que hace el proyecto. Entonces, digo, esas 9 bolsas de diferencia o esa poca diferencia que haya, creo que no es la preocupación. Creo que lo que muestra el proyecto es la posibilidad de alcanzar muy buenos rendimientos. Lo que sí me parece que no está del todo bien es la comparación con el promedio del productor, porque ahí estamos yendo a una comparación injusta, porque estamos comparando situaciones que no del todo son comparables. Y la tercera cosa que quería poner arriba en la mesa es la propuesta apunta, digamos, a siembras tempranas con una variedad y con el ajuste de tecnología. Cuando no es posible eso, yo rescato otro componente que está pesando generalmente y que nos permite alcanzar los buenos rendimientos, que es el mix de materiales, ¿tá? O sea, el complemento de diferentes genéticas para alcanzar las 200 bolsas aún saliéndonos de esta propuesta, es decir, yéndonos a siembras un poco más tardías, que las van a ver siempre, indefectiblemente, y con materiales también resistentes a piricularia, pero que tengan un ciclo más corto. Yo creo que esa herramienta puede también complementar muy bien todas las enseñanzas que nos deje este proyecto. Era por ahí. Muchas gracias, Roberto. Solo un comentario a tus aportes. La comparación con la generalidad del productor, obviamente, es una comparación que sirve de referencia, no es una comparación del tipo del testigo proyecto en la cual hacemos hasta cuentas, porque ahí sabemos qué pasa en cada lado. Obviamente el área influye además definitivamente, pero creo que es un buen mojón que te muestra la distancia que hay para recorrer. Creo que en definitiva ese es el valor, y no decir, no, sacamos tanto más que toda la chacra del productor, porque obviamente las dimensiones tienen que ver. Y eso segundo que referís al mix de materiales, son de las varias cosas que están totalmente de acuerdo, pero que capaz que en este proyecto nos cuesta incorporar en el paquete. Me parece bueno el aporte, porque en definitiva no estamos diciendo que hay que hacer una sola variedad, pero para hacer un área siempre vas a tener una fecha de siembra, y es muy difícil modelar lo que le va a pasar al productor en la siembra. Pero creo que rescato lo que varios dijeron, y ahora me acuerdo de lo que dijo Pascual,
Digo, eso es parte de la gestión previa que tiene que pensar el productor, pienso yo, para ver en su capacidad y en su logística cómo incorpora esas otras herramientas para lograr los grandes objetivos, ¿no? Parece que por ahí es la lógica que estamos tratando de llevar adelante, ¿no? Ok. ¿Algún aporte más? Santiago. Sí, no, nada, simplemente un comentario que entiendo que tomar como referencia el promedio del testigo, que es lo que hace el productor, pero en una parcela chiquita, ¿tá? Para compararla con el proyecto, puede sonar como que en realidad, o sea, se están enmascarando cosas, pero a mí me parece muy válido que se haga esa comparación, porque así como nosotros, cada productor en su chacra, a veces quedás caliente o hasta dentro de un potrero, ¿por qué cuerno tenés un mayor rendimiento en la parte alta y tenés una diferencia con el fondo de la chacra, o tenés una diferencia en un potrero donde vos arrancaste y donde vos terminaste toda tu chacra, y te empezás a hacer autocrítica de ver qué te falta para que no tengas ese desfasaje de rendimiento entre el inicio y el final, ¿tá? Que después siempre, digo, si no siempre todos los comentarios del arranque son, estoy cosechando no sé cuántas bolsas, y después cuando llegás al final, el promedio es malo. El promedio es malo, digo, el promedio es menor que con el que arrancaste. Y siempre tratamos de achicar esa brecha que se nos genera en la interna de la chacra. Bueno, en este caso creo que lo que se trata de achicar es esa brecha, pero a nivel de productores. Y muchas veces la explicación está dada por lo mismo que pasa a nivel general, porque no puedo arrancar a regar porque estoy sembrando y porque no tengo gente o porque no pude preparar antes. Entonces, esto lo que te lleva es a que no es el cuento y que todos solo lo sabemos más o menos en la interna de la chacra, sino a reflejarlo realmente en que tenés todas las herramientas, capaz que es totalmente lógico que nos pasa a todos, o porque no tenés la gente, que por lo tanto son recursos que te faltan, pero que cuando lo valorizás es mucha la diferencia. Hay productores que ya, o por escala, o porque están mejor armados, o lo que sea, que esa diferencia no se les dio. Hay productores en los cuales el testigo y el promedio de su chacra y el promedio de sus últimos 4 años, la diferencia es mínima. Entonces, si eso se puede lograr, me parece que lo que tenemos que apuntar es a que justamente poder matar esa diferencia en los productores que se les genera ese desfasaje. Y ahí donde entra lo que se habla de que con los mismos recursos hay para mejorar el resultado, laburando mucho porteras adentro con todos los involucrados, ¿no? Con todos los actores, productores, financiadores, técnicos, dueños del campo, o sea, hay un mix de cosas que me parece que es importante y es válido la comparación. Me parece que es válida la comparación. Eso es simplemente un comentario que creo que es lo más jugoso de esto, de este proyecto, es que aparte los productores lo puedan ver con colegas y con colegas mucho más cercanos que puedan estar en situaciones parecidas. Simplemente eso. Muchas gracias. Por suerte Juan Silva prendió la luz, porque yo pensé que estaba en una metamorfosis, porque de rato veía un perfil peladito como el de él y de rato veía unos pelos largos y desparramados y no sabía quién era, pero ahora lo veo. Buenas tardes, de Gamarra. ¿Quién más? No tenemos a nadie anotado. Bien, si no tenemos a nadie, creo que estamos adecuadamente en hora de cerrarla. Lo decíamos hoy de mañana, estas cosas hay que hacerlas con horarios estrictos y no muy largas, porque son cansadores estos eventos por esta vía. Yo creo que el equipo nos quedamos muy conformes con la participación, con la cantidad de aportes que tuvimos durante la reunión. Estamos ya trabajando
para la zafra que viene, y seguramente nos empezaremos a contactar con los productores a corto plazo. Recordarles que mañana cerramos el circuito virtual con la reunión para la zona este, a partir de las 9 de la mañana, por esta misma vía, y que, bueno, esperemos que a corto plazo podamos volver a vernos más de cerca, porque, lo decíamos hoy temprano, es impresionante la concurrencia que tenemos por esta vía, pero yo siento que se nos quedan afuera algunos productores que cuando vamos a los rincones, los distintos rincones arroceros aparecen. Y creo que eso es clave como estrategia del proyecto. Y bueno, apenas podamos, volveremos a vernos más de cerca. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos y vamos cerrando.